monte es rey coronado de colores. Desfilando van orquídeas y cactáceas, y más allá se ven brillando las acacias. Cuando brota el sol en cada margarita, reparte amor con la flor de Anacahuita. Somos hijos de este monte, frutos de la misma tierra. Nos abraza el horizonte con amor de madre sierra. Un tlacuache va corriendo en la vereda, y en la ciudad la gente lo condena a vivir sin paz debido a la ignorancia de que el marsupial es también de nuestra casa, pues cruza por aquí un surco del planeta, un jardín rebelde por naturaleza. Cerros que han de ser castillos de las flores. El monte es rey coronado de colores. 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 Bienvenidos a Nuevo León en la Hora Nacional, y esta noche, junto con Roberto Uriel, quiero darle la bienvenida a Pedro de la Mar, cantautor que nos acompaña aquí. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien contento de estar aquí en la Hora Nacional. Al contrario, estamos nosotros muy contentos porque pues eres uno de los autores, si no el autor más prolífico que tenemos actualmente, ¿no? Pues sí, sabes que, bueno, modestia aparte, ¿no? Sabes, sabes que he estado trabajando mucho los últimos años componiendo no solamente ya música para canción, sino más bien poder poner la composición popular en otras áreas escénicas también, como el teatro, la danza contemporánea, la danza clásica, haciendo música para todo ello. Antes de entrar de lleno a tu historia, porque creo que también es parte de la historia, nos gustaría que nos platicaras cómo te inspiras. ¿Sabes qué? Pienso yo un poco que la inspiración va llegando mediante que vas trabajando, ¿no? Mediante que tengo algunas ideas que se me ocurren durante el día, y cuando tengo un momento libre, un tiempo libre, trato de explorarlas, como de ir como trabajándolas con herramientas que la misma composición tiene, como el verso, la sílaba, la música, y es de la manera en la que yo encuentro inspirarme, ¿no? A través de las mismas herramientas que son como de artesanía con las que trabajo. No es que sea un momento así que todo de repente se pone neblinas y entro en una especie de... Muy mágico. No, sino que sí tiene que ver mucho con el trabajo, ¿sabes? Como con la búsqueda. Ok. Okay. Siento que va por ahí la inspiración. Platícanos un poquito de lo que has hecho hasta el día de hoy. Pues bueno, yo empecé componiendo a muy temprana edad, y mis canciones empezaron a sonar con grupos de rock primero. Hacía canciones para grupos de rock de aquí de Monterrey, y luego me convertí en solista a partir de que estaba como en varias bandas, y me di cuenta que muchas de mis canciones estaban sonando y ya no estaba yo ahí en las canciones, ¿no? Entonces dije, ahora voy a cantarlas yo, y empecé a componer canciones para mí, ¿sabes? Entonces, después de eso trabajé en la Secretaría de Educación Pública, en el área de los jardines de niños, y hacía las canciones que tenían que ver con las temáticas de los campos formativos de cada jardín. Por ejemplo, el pensamiento matemático, el conocimiento del mundo. Entonces las maestras, las directoras, las inspectoras me encargaban canciones que hablaran de eso, ¿no? Y formábamos cancioneros para los jardines de niños. Entonces hacía canciones de
Sobre pensamiento matemático. Vamos a hacer canciones sobre series matemáticas, sobre Está multiplicación. padrísimo eso. ¿Cómo combinar el arte, la música con las matemáticas? Y hay una parte importante de Sí. la población, por ejemplo, yo sé que yo sí aprendo mucho cantando. O sea, Sí. yo todavía me acuerdo de las canciones de la tabla periódica, por ejemplo, aunque no sé ni para qué sirve. Yo creo que eso fue lo que a mí me faltó. Sí, A Porque que yo te siempre pusieran a cantar. batallé con las matemáticas, pero ¿cómo se logra esto? Pues siempre la música, antes de que existiera la imprenta, como hasta hoy lo conocemos, ¿no? Como el periódico, la prensa o las noticias que conocemos, existía la tradición oral, ¿no? Entonces la canción tiene mucho que ver con estas formas de tradición oral que iban como repartiendo el conocimiento, o lo que se creía que era el conocimiento, que sucedía en otras partes. Por ejemplo, no sé, hablamos de los corridos de la Revolución, ¿no? En donde los mismos revolucionarios eran una especie de prensa musicalizada. Sí. Era cuestión de vida o muerte registrar bien lo que había sucedido en tal parte, en tal región, en tal batalla. Tenías que registrar bien cuántos se habían muerto, quién, cómo se llamaba el general. ¿Qué hizo? ¿Qué le pasó? Sí. Y era una situación en la que te veías obligado a escribir bien, porque eso iba a sostener la memoria de lo que aconteció ahí. Entonces la canción se convertía como en una forma de prensa estética también, que tenía forma. ¿Y pegajosa? Claro, tenía que ser pegajosa. Para cantar. No sabían escribir, no sabían leer, entonces tenían que saber rimar. Y de esa manera que se guardara en la memoria, llegaban cantando las batallas de Celayo, lo que había ocurrido por ahí, ¿no? Entonces, esta es una de las formas de transmisión de conocimiento. Y a ese hecho apela el trabajo que tú hacías en Jardines de Niños. Uh-huh. O sea, de tanto cantarlo, de tanto convivir musicalmente con esos temas, se nos tienen que quedar. Exacto. Y en una edad en la que se está explorando todavía el lenguaje de manera muy sonora, más que visual, más que todavía no está como en la articulación de lo escrito, sino más bien como en la cuestión de la oralidad. Entonces la niña y el niño están siempre absorbiendo de lo que escuchan. Entonces, entre mejor esté cantado el verso y que esté bonito y, como dices, pegajoso, el conocimiento logra entrar sin pedir permiso, sin darte cuenta que estás aprendiendo, ¿no? Súper. En la ¿Te escuela. gustó ese trabajo? Me gusta mucho trabajar con niñas, con niños. Sí. ¿Sigues haciéndolo? Sí. Esta canción que van a escuchar o escucharon por ahí se llama Madre Sierra y es como una canción para las infancias. ¿Sí? Ok, ¿sigues dedicándote entonces a crear para niñas y niños? Uh-huh. Sí, sí. ¿Y para gente adulta? También para adultos mayores trabajo también, hago canciones para Okay. boleros del corte norestense, hago música de la tradición del norte de México, ¿no? Hago corridos, hago bolero, todo esto que le llaman la bohemia norestense. Tengo una serie de canciones dedicadas para adultos mayores, que son como las dos, digamos que los dos polos de la vida, ¿no? Que la infancia y la vejez van muy de la mano. Ambas tienen tiempo para el asombro, ¿saben? Como que ambas tienen tiempo para... Y para los que vivimos corre y corre, no creas nada. Sí, también tengo algunas Algo canciones para producir. relajarnos tampoco. Pues Sí, tengo. ¿Qué temas son los que más te gusta abordar? Digo, ahorita nos hablabas de lo que trabajabas con niñas y niños, pero en general, ¿a ti qué te mueve? ¿Qué temas? La cultura popular. Sí. ¿Sabes? O sea, lo que está allá afuera, o sea, lo que se ve en también como que las problemáticas citadinas, ¿no? Que tenemos, que vivimos todos, ¿no? Pues trato de abordarlas desde una visión muy optimista, como muy, como con una solución mental, pues, que te brindan las canciones. Hago como pequeños mapas, croquis, que podamos ahí guardar para cuando estemos en un momento difícil de la vida. Bastante multifacético, porque empezó platicándonos que estaba en rock. Sí. Después, pues digamos lo infantil, pero yo no sé si lo catalogaría como infantil, sino también como educativo. Uh-huh. Boleros, corridos, bohemio. Oye, ¿hay algún género que no hayas tocado hasta ahorita? Y que digas, sí, quiero hacerlo. Yo creo que todavía no le entro al reggaetón. Ok, ahí está el siguiente reto, ¿eh? Sí. ¿Pero te gustaría entrarle o no? Sí, en su momento. O sea, creo que es un código muy chido que se puede explorar. No tienes ¿sabes? bronca.
No. Que ya ves que de repente es causa de polémica el reggaetón. No. Oye, y supongo que alguna vez, digo, bueno, me estoy aventurando, pero en tu casa, tu familia, ¿te apoyaron cuando supieron que querías dedicarte a la música? ¿Qué pasó ahí? En el caso de que te hayan dicho que no, que te ibas a morir de hambre, como a muchos nos dijeron que nos queríamos dedicar a toda esta onda de la comunicación y de las artes. Sí. ¿Cómo ahora, si regresamos el tiempo a aquel momento, qué contestarías hoy? Qué difícil. Sabes que me he puesto a pensar en los momentos más críticos de la carrera artística, cuando se pone difícil la cosa, así de repente pienso. Yo estudié programación antes de estudiar música. ¿Programación web? Sistemas, sí. Ok. Sí, sistemas. Y ya estaba con un trabajo y todo, ¿no? Y ya tocaba la guitarra, pero tenía muchas ganas de entrarle en serio. Y no compatibilizaban mis horarios de trabajo con los de música. Y renuncié a la carrera. Entonces... Dejaste lo seguro. Sí, en ese momento sí, dejé lo seguro, pero luego esto se convirtió como en lo seguro también, ¿no? Okay. O sea, rápidamente sí logré estar como en escenario, ¿sabes? Como tener trabajo, hice de todo, pues. Andaba cargando instrumentos, bocinas, jalando cables, un poco de todo hacía. Y fui aprendiendo eso, ¿no? De la cuestión escénica, musical, y siempre había trabajo de una u otra manera, ¿no? Y sí, pero yo creo que elegiría la música otra vez. Eso responderías. Sí. Este es tu lugar seguro. Sí, exacto. Uno va como que acondicionándolo hasta que se hace seguro. Sí. Y en ese sentido, ¿qué le dirías a algún chavo o alguna chava que nos estaría escuchando que tal vez tiene las mismas aspiraciones que tú en ese sentido? Ya te escuchaban, ¿no? Si se pudo, dejé algo seguro, me fui por esto, pero ¿qué recomendaciones les harías para poder hacer seguro este tipo de sueños? Y que su mamá le está diciendo, no, estudia programación, estudia sistemas porque de eso sí hay trabajo. Sí, yo creo que hay que darse seguridad, darle seguridad a sus ocurrencias, ¿sabes? O sea, como que ahí en la creatividad hay un campo de repente en el que pasamos de ser creativos a ser creadores. Uh-huh. Y esa es esa parte más difícil, ¿no? O sea, yo me siento muy creativo, se me ocurren cosas, pero la seguridad y la confianza que yo le brinde a esa ocurrencia, que puede ser cualquiera, es lo que va a hacer que tu campo se vuelva seguro para ti. O sea, en cuanto lo desarrolles, te organices y sobre todo eso, que construyas un proyecto, que estés siempre viendo un proyecto hacia dónde va, con fechas, Yo creo mucho en la organización así, ¿no? Como una agenda. Y lo veo como muy práctico, muy sencillo, más de meternos como en el rollo más conceptual. Lo veo como algo muy, muy sencillo, de que agárrate una agenda, di cuándo vas a grabar, di cuándo vas a tener clases de canto, y eso va a ir haciendo que aquello que parecía un juego, una ocurrencia, se transforme en un trabajo, también un oficio. Súper bien. ¿Sí? Oye, ¿la música a dónde te ha llevado? ¿A dónde has viajado? Bueno, he estado en festivales en Alemania, en Berlín, en París, en Madrid, en el País Vasco, Súper bien. Barcelona. El último, en el 2019, estuve en Brasil, justo antes de la pandemia, en un festival de arte callejero, en Cuba también, en el festival de Holguín. Y sí, con mis canciones siempre. Por ahí también viajando un poco con mis recursos, poniendo mis canciones por ahí en todo donde se podía, hasta en el metro. He tocado en los metros más famosos del mundo, pues. Súper bien. Sí. Bueno, ahí luego nos compartes las imágenes. Las imágenes, por favor. ¿Y dónde te pueden encontrar para escuchar un poquito del repertorio que tienes? Que no sé si tengas también disponible todo, así, toda esta historia que nos has contado, ¿no? Del rock, de las canciones educativas, etcétera. ¿O dónde lo podemos encontrar? Bueno, hay un disco que está en Spotify que se llama El Otro Barrio, uh-huh. Pedro de la Mar, El Otro Barrio, ese es un disco. Y tengo uno también para infancias en Spotify y en las plataformas, ¿cómo le llaman? De música. Digitales. ¿Spotify? Uh-huh. Spotify, YouTube Music y todo esto. Eso está ahí como, la palabra es brújula, o Pedro de la Mar. También aparecen las canciones para niños ahí. Y estoy en las redes sociales como Pedro de la Mar. Así. Gracias por habernos acompañado en Nuevo León en la Hora Nacional. Aquí te esperamos. Gracias. Continuamos con más Nuevo León en la Hora Nacional.
esta noche nos da mucho gusto recibir al secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, te saludo a ti con mucho afecto y al auditorio. Gracias por estar aquí en Nuevo León en la hora nacional. Platíquenos, el tema de la seguridad aquí en Nuevo León ha sido un tema importante, sobre todo por las estrategias que se están siguiendo actualmente en Nuevo León. En este momento, ¿qué estrategias tenemos activas aquí en el estado? Sí, bueno, a partir de que comenzó el gobierno de Samuel García se decidió hacer las cosas diferentes para poder tener diferentes resultados. Era importante reorganizar la forma como se trabaja la seguridad en el estado de Nuevo León. Tenemos varias corporaciones de policías municipales, estatales, federales, nacionales, pero no había claridad en qué le toca a cada una. Entonces a veces encontrabas 2 o 3 corporaciones haciendo exactamente lo mismo. Por ejemplo, hay un homicidio, los encuentras resguardando la escena del crimen. ¿Y quién está buscando a los responsables? Entonces nosotros planteamos a los demás niveles de gobierno algo que llamamos, por simple efectos de ser transparentes o sencillos en la comunicación, modelo de 3 pisos. Okay. ¿En qué consiste? En que los delitos que suceden mucho pero que son de poca gravedad los atienda la policía municipal. Por ejemplo, robo a persona, por ejemplo, robo de vehículo, robo de tienda de conveniencia, violencia familiar, son todos importantes. Robo a casa. Exactamente. Pero no necesitas llegar con muchos policías fuertemente armados con ametralladoras y helicópteros para atender violencia familiar, ¿cierto? Después, un segundo nivel de acción que llamamos segundo piso, fuerza civil, para, en conjunto con las autoridades federales, poder combatir el crimen organizado, que necesitamos mayor presencia, mayor musculatura, mayor cantidad de destacamentos, inclusive en zonas rurales, helicópteros, vehículos blindados, armas largas, etc. Entonces, lo que hicimos fue reorganizar la seguridad pública. Y ahora, en virtud de lo anterior, tenemos mucho más policías de fuerza civil dedicados a combatir el narcotráfico que hace apenas 2 años. ¿Y el tercer piso? El tercer piso es la Guardia Nacional, la Policía Federal Ministerial y el Ejército Mexicano. Ok, hay una colaboración entre los 3 niveles de gobierno. Así es, para saber con claridad y poder transmitirle a la gente que muchas veces no lo sabe, qué le corresponde a cada nivel de gobierno. La seguridad pública no le corresponde nada más a un alcalde, nada más a un gobernador o nada más a un presidente de la República, sino a los 3. Por ejemplo, ¿a quién le corresponde dar vigilancia y seguridad en las carreteras federales? Hay carreteras federales que cruzan Nuevo León. No hay carreteras federales de Nuevo León, ¿de acuerdo? Algunas vienen desde Mazatlán, desde Ciudad de México, desde puntos muy remotos como para decir que son de Nuevo León. Bueno, la vigilancia conforme a la ley le corresponde al gobierno federal a través de la Guardia Nacional. Entonces, a Fuerza Civil le corresponden las carreteras estatales. Si nos repartimos la tarea, lo podemos conseguir mejor. Esta reorganización, esta forma en la que ahora sí ya cada quien tiene bien claro lo que le toca y que la gente también ya estamos percatándonos, estamos aprendiendo eso, ¿verdad? De qué le toca a cada quien. ¿Qué resultados ha dado, secretario? Por ejemplo, en este año de 2023, si tomamos cifras del gobierno federal y de la Fiscalía General de Justicia del Estado, tuvimos entre todos, municipios, estado y federación, algunas reducciones delictivas que es importante mencionar. Desaparición forzada de persona, menos 80%. ¿En comparación con qué? Bueno, con el año 2022. Trata de personas, que es un delito muy grave que debemos atender todos, menos 70%. Robo a casa habitación, menos 57%. Se dice fácil, pero yo los invito a que busquen otro estado con una reducción de más de la mitad en el robo a casa habitación. Es bastante complicado. Feminicidios, que es un tema también muy delicado y muy importante de primer orden, menos 28%. Secuestro, menos 23%. Robo simple, menos 27%. Robo de vehículo, menos 27%. Robo de negocio, menos 20%. Y un largo etcétera. Son al menos 21 delitos los que están reportando esta disminución. Exactamente. Además, con esta reorganización logramos incrementar la productividad de Fuerza Civil. Detuvimos más de 1,000 personas relacionadas con el crimen organizado, de las cuales por lo menos 600 estarían involucrados en delitos muy graves como homicidios. Y esto ha generado obviamente
un incremento en la población penitenciaria que hay en el estado de Nuevo León. Y podemos hablar un poco más adelante del tema de las prisiones, pero esta reorganización era importantísima para entonces sí, juntos todos, empezar a dar mejores resultados en seguridad. ¿Qué pasa con esto de que ahora sí ya no está ocurriendo lo que usted nos decía? ¿Qué pasaba? Que ocurría algo, había algún llamado de atención y llegaban los 3 niveles de gobierno y probablemente en otro lado está pasando otra cosa y no se está atendiendo. Pero ahora esto ya no sucede. Sí, tenemos una mejor organización. Hay ocasiones también en que el primer respondiente, el primero que llega al lugar es la policía municipal y después se da cuenta que en realidad necesita apoyo. Por ejemplo, recibes un reporte de violencia familiar, llegas a la casa, escuchas, temes por la vida de la víctima. Eso, el Código Nacional de Procedimientos Penales te autoriza a ingresar en casos muy particulares como este. Y al ingresar te das cuenta que hay un tema de crimen organizado, que hay armas, que hay personas privadas de la libertad. Ya no basta el primer piso, necesitas apoyo de Fuerza Civil. Entonces, vía radiofrecuencia se solicita apoyo y llega Fuerza Civil y llega la Guardia Nacional. Ese es el trabajo de los 3 pisos. No es nada más que cada quien haga lo que le corresponde, sino trabajar en equipo. Claro. Ahorita mencionaba que con esta reorganización, pues obviamente también aumentó el rendimiento de Fuerza Civil. Sí. Hay más personas detenidas. Sí, muchísimo más. Por ejemplo, en el año 2022, Fuerza Civil detuvo solamente a 2 personas por homicidio y en el 2023 a 600 personas. También la productividad en cuanto a armamento decomisado. De 700 armas de guerra decomisó Fuerza Civil, armas de uso exclusivo, contra solamente 350, es decir, que hubo una duplicación de la productividad en ese rubro. Y ahora cubre mucho más territorio. Antes estaba concentrada solo en el área metropolitana y había descuidado mucho la zona rural. En este gobierno hoy tenemos mucho más cuarteles con los cuales lograr un mejor despliegue en todo el terreno. Sí, justamente era lo que le iba a decir, los cuarteles que se siguen abriendo a cada rato para tener más presencia de Fuerza Civil en distintos puntos del estado. Los cuarteles, ahorita ¿cuántos hay? ¿Cuántos destacamentos hay? Mire, tenemos 16 y vamos por más, estamos construyendo más. Durante 6 años dejaron de construirse. Hay que recordar que Fuerza Civil es una policía muy joven, tiene 12 años de haberse fundado. Se comenzó con un plan maestro de construcción de cuarteles tanto en el área metropolitana como en zona rural del 2011 al 2015 y luego se interrumpió. Ahora lo estamos retomando y con mucho más fuerza. Acabamos de inaugurar con la presencia del señor gobernador cuarteles, tenemos en Galeana, en Colombia, en Salinas Victoria, en Cerralbo. También hay que mencionar que con un esfuerzo del gobierno federal y de Nuevo León se construyó y ya empezó el funcionamiento de un cuartel militar en Cerralbo, que es importante esa ubicación para reforzar la seguridad en todo el este del mapa, sobre todo en la parte noreste y en su colindancia con el estado de Tamaulipas. Y ahí, junto a ese cuartel, hay uno también de Fuerza Civil para trabajar en conjunto la presencia en los límites con Tamaulipas, y estamos construyendo más. Estamos en Doctor Arroyo, en Vallecillo, en Villa Aldama, el más grande, los que actualmente estamos construyendo para 400 personas, y esto sin perjuicio de que también estamos actualizando el mantenimiento y también ampliando los ya existentes, como el principal, que es el campo policial número 1, que está en Escobedo, que es nuestra sede principal y donde caben, que tiene mayor aforo. Ahí estamos más de 1,000 personas. ¿Qué significa que existan estos destacamentos, estos cuarteles en prácticamente todo el estado? ¿Y cuáles son sus características? ¿Y qué significa que los elementos estén ahí? ¿Y con qué cuentan los elementos para poder dar rápido la atención? Sí, miren, por ejemplo, vamos a suponer que en Villa Aldama no estuviésemos construyendo ese cuartel. Significa que para llegar a un auxilio a Villa Aldama nos tomará 1 hora. No importa qué tanto esfuerzo hagamos, estaremos ahí dentro de 1 hora. En cambio, si tenemos el cuartel ahí,
podremos estar en 15 minutos en cualquier parte de Villa Aldama, en Bustamante, en Lampazos, en la parte sur del municipio, enorme municipio de Anáhuac, independientemente del cuartel que ya tenemos en Congregación Colombia. De manera que en la medida en que nosotros incrementamos la red de cuarteles en zona rural, estamos más cerca de la gente y podemos acortar tiempos. El tiempo es vida en la respuesta policial y por eso era importante. Y el hecho de que la gente pase por la carretera y vea el cuartel ahí también, ¿qué significa? Sí, tanto el cuartel como los recorridos que hacemos en las carreteras que son de nuestra competencia. En seguridad pública la reducción de los números es importante, pero lo más importante es la percepción. Y la percepción impacta en la felicidad, impacta en la salud pública y por lo tanto es prioridad para cualquier estado y es prioridad para el gobierno de Samuel García. Por eso es importante que no se escatime en estos esfuerzos financieros. Ahora bien, también es importante entender que en la medida en que tenemos cuarteles le estamos dando más seguridad a los que nos dan seguridad, porque la infraestructura que tienen y las medidas de seguridad son mucho más acorde que cualquier casa o lugar improvisado o ex escuela o plantel educativo que se pudiese habilitar como dormitorio. Son de alto riesgo para nuestros compañeros. Sí, porque a veces también nos olvidamos que los elementos de fuerza civil también son personas. Claro. Necesitan estar cómodos para atender. El Estado, sociedad y gobierno tienen que darle a los héroes de Nuevo León todo lo que necesitan. Por eso este gobierno ha invertido mucho en infraestructura, en mejor armamento, en helicópteros, en Black Mambas, que son vehículos blindados que antes no teníamos. Mira, antes de Samuel García teníamos 0 helicópteros, hoy tenemos 9. Okay. Teníamos 0 patrullas blindadas porque son muy costosas, hoy tenemos 70 y le han salvado la vida a nuestros compañeros. El blindaje ha funcionado. Y dentro de los helicópteros está un Black Hawk que está artillado, que está blindado, donde caben 15 personas, donde podemos trasladar, evacuar heridos. Y en fin, son aeronaves multimisión que llegan muy rápido al lugar de los hechos y que le dan mucha seguridad a nuestros policías. Justamente. Bueno, y hablando de que se les está dando todas estas herramientas a los elementos, tanto en equipo, en unidades, el que estén cómodos, que tengan todos sus servicios a la mano en los cuarteles, pues ha dado como resultado, bueno, el buen rendimiento de Fuerza Civil. Ahora, hablaba usted de que han realizado más detenciones. ¿Qué pasa con estos detenidos? ¿Qué pasa con los centros, los reclusorios del Estado? Sí, mire, este gobierno recibió un sistema penitenciario con graves problemas en cuanto a gobernabilidad. Había muchos desafíos dentro de las prisiones que no nada más existieron en el sexenio anterior, inmediato anterior, sino que durante muchos años los hubo dentro de las prisiones y con enormes problemas de hacinamiento y sobrepoblación. Un problema viejo. Un ¿verdad? problema viejo. Sí. Mire, por ejemplo, yo dejé de trabajar en prisiones estatales en el 2007 y había 5,000 presos. Hoy hay más del doble. Y se cerró el Topo Chico, un penal muy grande, muy viejo. Era necesario cerrarlo, fue un acierto. Pero se le sustituyó con uno nuevo al que le caben 1,500 y el Topo Chico tenía una capacidad para 5,000. Entonces ya de entrada recibimos un sistema penitenciario con un déficit de más de 3,000 espacios. Y en este gobierno se recuperó el control de las prisiones, se obtuvo ya una serie de certificaciones internacionales que así lo acreditan, de la asociación de expertos penitenciarios más antigua e importante del mundo, que es la American Correctional Association, es con sede en Estados Unidos, en Washington, y que acabamos de ir allá para recibir la certificación del penal de Cadereyta. Tenemos la certificación del penal femenil. Empezamos ayer el proceso para la certificación del penal número 2. Y en el diagnóstico penitenciario que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde salir en primer lugar es lo más deseable y salir en el 32 es lo menos deseable, nosotros recibimos un sistema penitenciario en el lugar 12 y en un año ya lo subimos al lugar 9 y lo vamos a introducir en el top 5. Quiero explicarle a la ciudadanía, sin embargo, que los 11 que están por encima, que los 8 que están por encima de Nuevo León en este ranking tienen mucho menor
población penitenciaria que nosotros. Entonces es menos complejo. Desde luego no hay que quitarle su mérito. Así lo recibimos y lo estamos mejorando y lo vamos a lograr. Y además algo bien importante, ninguna llamada de extorsión telefónica sale de las prisiones de Nuevo León, porque en este gobierno instalamos equipos de inhibición de señal de telefonía celular y todos funcionan a la perfección. Han ingresado periodistas, les hemos permitido que ingresen con su celular y han constatado que no hay señal en ninguna esquina del Ni de penal. internet ni de teléfono. Nada. Ok. Y rápidamente, porque ya nos tenemos que despedir, pero sí me gustaría que quedara en esta conversación cómo están aplicando ustedes esta estrategia que les ha permitido subir del 12 al 9 y esperan seguir subiendo escaños, pero ¿cuál es la estrategia? ¿Qué han implementado al interior de los penales? Primero, tener a los mejores en los puestos más importantes, gente con experiencia. Segundo, gente que viene por la gloria y la satisfacción de servir a México y no por otros intereses. En tercer lugar, fijarnos metas muy ambiciosas y bueno, es clave contar con la voluntad política y con el apoyo financiero para hacer todas las mejoras al interior de las prisiones. En último lugar, pero no menos importante, sumar al barco del cambio a la misma población penitenciaria y a sus familiares que no quieren volver a vivir las dificultades, las complicaciones, los riesgos que implica vivir en prisiones con problemas de gobernabilidad. Uh-huh. Se está cambiando entonces la manera de ver y percibir a los penales en el Estado. Sí, absolutamente. Sobre la base de la disciplina y del orden puede haber reinserción social. Sin eso no hay paso 2. Sí hay reinserción Así social. es. Muy bien, secretario de Seguridad Gerardo Palacios Pámanes. Yo le hacía ahorita el comentario de la percepción, porque en la sociedad anteriormente, o la percepción que hemos tenido es de que el penal, el centro de reclusión, pues es un lugar feo, ¿verdad? O es lo que la gente tenía en su percepción, pero vemos que el esfuerzo es que esto vaya cambiando. Sí, bueno, obviamente que tenemos que mantener la imagen de que es un lugar donde el joven nunca quiere ingresar. Ok, ninguna persona tenemos que terminar ahí. Sin embargo, sí quiero comentarles que en el trabajo que hemos hecho muy decidido de imponer la ley, no de negociarla, pero sí sumar desde un punto de vista de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, a los privados de la libertad y sus familias en esta dinámica de cambio que ha sido clave su participación entusiasta. Tenemos mucho orden, tenemos higiene, tenemos disciplina, tenemos en nuestras cocinas el distintivo H del que cuentan las cocinas de los restaurantes más distinguidos de Nuevo León y de México y del mundo. Uh-huh. Cosas que muchas veces no se comunican y que la gente ignora. Pero tenemos la certificación de la American Correctional Association, que solamente la logras en penales cuando cumples estándares de primer mundo. No hay estándares para penales del primer mundo y para penales de América Latina no. Si quieres recibir la certificación de la ACA por sus siglas, necesitas cumplir estándares de primer mundo. Quiero decirles que cuando consigues la mayoría de los estándares, te dan la certificación y te comprometes a cumplir con los que te quedaron pendientes. Por ejemplo, un 90% lo cumpliste, pero queda pendiente el 10% y el próximo año te supervisan. Uh-huh. En la certificación que acabamos de recibir en Washington, D.C., de manera inédita para un país fuera del primer mundo, cumplimos con el 100% de los estándares a la primera supervisión para el penal de Cadereyta. Y esa es la visión que nos ha transmitido el señor gobernador Samuel García, y ese es el camino que no hay otro camino para Nuevo León más que el de la excelencia, el de la grandeza. Tenemos muchas cosas por hacer. Hay que ser humildes al decirlo. Hay muchos desafíos en materia de seguridad en el país, en el norte del país, en el noreste. Nuevo León no escapa de todo esto. Tenemos problemas, pero estamos bien echados para adelante y estamos trabajando con mucho corazón y con mucho amor a México y a Nuevo León. Uh-huh. Ahora, seguramente habrá personas que al escuchar todo esto que usted ha mencionado, de la manera en que se está trabajando en los penales, dirían, pues es que es gente que cometió algún delito, que tiene que pagar lo que cometió. ¿Qué le respondería a usted a esa gente que a lo mejor no ve bien lo que se está haciendo en los penales? Incluso este distintivo H y todo eso. Sí, miren, yo en el 2002 tuve la oportunidad de ser subdirector de algo que se llamó Colonia Penal Federal Islas Marías. Uh-huh.
que esto era una prisión de ultramar ubicada a 120 kilómetros del puerto de Mazatlán, es decir, muy lejos. Las Islas Marías. Las Islas Marías. Cuando terminaba tu jornada laboral no podías decir ya me voy a mi casa, irte a Mazatlán porque estás a 12 horas de distancia. Ahí vives. Jurídicamente libre, yo estaba preso, estaba literalmente aislado. Y les puedo decir en carne propia que es muy doloroso estar privado de la libertad y estar lejos de las personas que más amas. No hay comparación. El ser humano nació para ser libre y la privación de la libertad es un castigo suficiente. No hay por qué añadirle ningún sufrimiento más, que dicho sea de paso está prohibido por la Constitución. Claro. Pero no por ser presos carecen de derechos humanos y de dignidad y de un proyecto de vida. Si esto no es suficiente, déjenme les digo lo siguiente. La mayoría de los presos va a volver a las calles y a todos nos conviene que aprendan algo de provecho dentro de prisión. No que salgan con mucho más rencor a la sociedad. Sí, que la prisión no sea como lo que se había dicho antes, una universidad del crimen. Sí, exactamente. Lamentablemente, más bien, y esto aplica para todo el occidente y para México, lamentablemente las universidades del crimen están en los barrios, en las calles, más que en las prisiones. Uh-huh. Bien, ahora con esto que nos platica de cómo se está viendo a las personas que están privadas de su libertad, que ahora sí se les llama, que antes les llamábamos internos, también hay muchas organizaciones de la sociedad civil que esto lo ven o es una causa para estas personas, ¿verdad? Y están trabajando de la mano con ustedes. ¿Ustedes les permiten a las organizaciones de la sociedad civil entrar? Sí, y no solamente les permitimos, sino que sin ellos no sería posible este cambio. Estamos hablando de muchas organizaciones civiles. Voy a mencionar algunas, anteponiendo un ofrecimiento de disculpa por aquellas que omitiré, porque son muchas. Okay, por qué fortuna, bueno, sí. Qué bueno que hay muchas. Pero Faro en el Camino, Promoción de Paz, Renace, Damas Bizantinas y nuevo leoneses notables como Consuelo Bañuelos, como doña Mercedes Jaime, que son gente como la hermana Consuelo Morales, sí, que son gente preclara, que son gente notable y que han dedicado su vida a ayudar al prójimo. Gracias a estas asociaciones de la sociedad civil tenemos una cara muy, muy humana dentro de las prisiones y nos permite esto equilibrar entre la disciplina, el orden, la seguridad y la reinserción social. Uh-huh. ¿Qué cree que signifique para las personas internas el hecho de que alguien con este afán desinteresado llega para poder convivir con ellos y ellas? Una oportunidad que ellos a la entrada a prisión pensaban que se les iba a negar, de ser tratados como seres humanos, una guía en el camino, un acto de amor y una oportunidad de proyectar, de diseñar para uno mismo un futuro. Un futuro para los que van a regresar a las calles, inclusive un nuevo proyecto de vida para quienes nunca van a salir de prisión porque sus condenas son muy altas. Aún se les tiene que hacer saber, entender que aún con prisión vitalicia es posible un proyecto de vida. Porque ahí estudian. ¿Qué más hacen? Pueden estudiar desde alfabetización hasta licenciatura. Okay. Y la licenciatura es ofrecida por universidades de prestigio del estado de Nuevo León y el certificado no dice en ninguna parte que lo estudiaste estando privado de la libertad, porque no es necesario hacer ningún tipo de aclaración al respecto. Okay. Pero también hay teatro, hay arte, hay danza, hay música, hay clubes de ajedrez, hay rehabilitación de adicciones, hay muchísimas cosas, terapia de pareja, etc. Súper bien. Oiga, bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Regresamos a Fuerza Civil. ¿Fue calificada como la mejor policía de México? Sí, Fuerza Civil, INEGI, que es una de las instituciones con mayor prestigio en este país, autónoma, tiene una encuesta que se llama, por sus siglas, Censo, y entre otras cosas evalúa qué opina la propia ciudadanía de sus policías estatales y cómo califica su desempeño. Y Fuerza Civil ahí está siempre en el top 5. A veces está en primer lugar, a veces en segundo, pero siempre está en el top 5. Uh-huh. Y aquí en el estado de Nuevo León, cuando se fundó Fuerza Civil, existía algo, una encuesta que hacía el TEC de Monterrey,
que la situaba en calificaciones de aprobación de 70%. Actualmente estamos casi en el 80%. Y suele ser siempre la policía estatal con mayor aprobación de la gente. Sabes que esto es bien importante porque Fuerza Civil nació de un esfuerzo de la gente, de los ciudadanos, de la sociedad civil organizada, de los empresarios y del gobierno, y nació con esa legitimidad de saber que no es del gobierno, es nuestra. Y yo quiero retomar esa idea y que nadie lo olvide, y las personas que nos estén escuchando sepan, no es mi policía, es nuestra policía. Y por eso a todos nos conviene que esté bien, que la traten bien, que le paguen bien, que la protejan bien, porque la seguridad de Nuevo León depende de esa policía. Sí, claro, y la seguridad pues no es un juego, es importante. Ahora, ¿qué comparado? Digo, las comparaciones a veces no son muy buenas, pero bueno, en este caso sí. Con otros estados, con otros cuerpos policíacos, ¿qué hace diferente a Fuerza Civil? Bueno, es una buena pregunta. Son muchas cosas, trataré de ser muy esquemático. Primero, esta policía es atípica porque vive en cuarteles. Es muy infrecuente, es casi inédito que una policía civil, que un cuerpo civil de seguridad viva en cuarteles. Las policías por lo general terminan su turno y se van a su casa. Fuerza Civil vive en cuarteles y ese es parte del enorme sacrificio que hacen por proteger y servir a Nuevo León. Durante 2 semanas completas están en un cuartel, están trabajando, salen y regresan. Y después se van a su casa durante 1 semana y luego regresan. Primero. Segundo, trabajamos en equipos grandes. Cuando tú trabajas, yo también he podido trabajar en policías municipales. Tú patrullas solo o patrullas a lo mucho con alguien más. Le llamamos binomio. 2 personas en un vehículo. En Fuerza Civil no puedes patrullar en menos de 5. Y en zona rural a veces reunimos hasta 100 personas juntas. Okay. Entonces es un grupo muy numeroso. Segundo lugar. Tercer lugar, a diferencia de muchas otras policías, aquí hay un servicio profesional de carrera. Los grados te los tienes que ir ganando, nadie te los regala. No, aquí no entra el amigo del político que telefoneó para recomendar a alguien. Eso no funciona. Al contrario, es el camino más corto para arruinar una corporación de seguridad. Entonces aquí nos tomamos las cosas en serio, no hay amiguismos, no hay compadrazgos, es un sistema de méritos y de antigüedad y de formación en la universidad policial. Se siguen preparando, o sea, formándose siempre, estudian. Sí, si no, pierdes tu certificado policial y ya no puedes trabajar. Ok, bueno, y aprovechando que ya lo mencionas, la Universidad de Ciencias de la Seguridad. Fue la primera universidad policial del país. Obviamente por ser la primera hubo muchos cuestionamientos, que cómo era posible. Hoy casi todos los estados tienen una universidad policial. Eso fue una innovación. Pusimos el ejemplo. Así es, exactamente. Y es una universidad que forma profesionales de la seguridad. No somos profesionales porque contratemos abogados, ingenieros, nutriólogos, no, sino que nuestra universidad forma los cuadros que necesitamos para ofrecer un servicio de seguridad pública profesional. Estamos en ese camino, porque no es de la noche a la mañana, pero vamos avanzados. Y los elementos, como ya lo mencionó, pues regresan a la universidad y se mantienen formados. Exactamente, y lo importante es que cuando regresen, que ya tienen experiencia de calle, a diferencia de un cadete que no sabe y te cree todo lo que le dices, se den cuenta que valió la pena porque siguen aprendiendo, porque sus profesores tienen más experiencia que ellos y siempre tienen algo que enseñarles que les va a ser útil en la calle y en el día a día. Perfecto. Pues bueno, secretario, le agradecemos mucho esta conversación. Esperamos que regrese pronto aquí a Nuevo León en la Hora Nacional para seguir platicando el tema de la seguridad. Ya nada más por último, medios de contacto con Fuerza Civil, redes sociales, 911. Sí, en redes sociales inclusive hay una convocatoria abierta. Los invito a que busquen en Facebook, en Twitter o ahora X, las redes sociales de Fuerza Civil. Créanme que los sueldos son muy competitivos, nadie paga como nosotros. El policía a grado inicial gana 25,000 y va subiendo a 50,000, a 70,000, a 90,000, hasta 100,000 pesos, y con muchas prestaciones para ti y tu familia. Te necesitamos a ti para hacer de Nuevo León el estado más seguro.
Y ahí en la red social se enteran de ahí está la convocatoria. Y ahí mismo pueden mandar un mensaje para... Exactamente, ahí los atienden vía inbox y después se programan ya entrevistas presenciales. Perfecto. Muchísimas gracias, secretario. Gracias, muy amable. Gracias, secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes. Seguimos aquí en Nuevo León en la Hora Nacional. Conozcamos en voz del historiador Leonardo Martínez el legado de Mariano Escobedo. ¿Qué tal, amigos de Nuevo León en la Hora Nacional? Hoy vamos a platicar la biografía de un personaje muy importante para nuestra historia y para la historia de México, Mariano Escobedo de la Peña. Sí, un personaje que nace un 16 de enero de 1826 en San Pablo Labradores, Galeana, Nuevo León, en el rancho El Tunal. Así lo dice por ahí las referencias biográficas que encontramos sobre este personaje. Un personaje que destacó en la política, en lo militar, igual fue gobernador de Nuevo León, de San Luis Potosí, participó activamente en las batallas contra la intervención norteamericana, la intervención francesa, entre otros tantos puestos importantes que llevó a cabo. Una de sus más importantes hazañas fue sin duda la captura de Maximiliano de Habsburgo el 15 de mayo de 1867 en Querétaro. Y aquí hay un cierto desencuentro, ¿no?, con el emperador Maximiliano, que se hacía llamar emperador del Segundo Imperio Mexicano, ya que pues Maximiliano, menospreciando un poquito su figura de Escobedo, le dice que pues él necesita hablar con el presidente, no con nadie más. Ante esto, Escobedo, con recia respuesta, pues le dice que no, que él no puede hablar con el presidente, es simplemente capturado y llevado ante las instancias correspondientes. Y ante ello, Maximiliano, la tradición oral cuenta que comentó lo siguiente: habéis de estar entendidos de que, en vez de que Escobedo me esperara como era razón, compungido y lleno de temor, me aguardaba por el contrario, repleto de orgullo y con un tonillo autoritario que me daba grima. Posterior a esto, Maximiliano le pide salvoconducto para salir a Europa a Mariano Escobedo, el cual le responde que bueno, no es él quien decide el futuro de los prisioneros, sino el gobierno que representaba Benito Pablo Juárez García. Una historia muy interesante, incluso a la entrada del parque que hoy ahí en Querétaro está, que se llama el Cerro de las Campanas. Ahí está la figura invicta de Mariano Escobedo, como principal y militar, ¿no?, que captura a Maximiliano en ese lugar. El maestro Dr. Jaime Treviño Villarreal, connotado historiador aquí en nuestro estado, también nos platica un poco sobre ese recelo que le tenía Porfirio Díaz a Mariano Escobedo de la Peña al ser elegido por Benito Juárez como líder militar de la contienda contra Maximiliano de Habsburgo. Nos comenta que nunca pudo superar el trauma de que Benito Juárez colocara a Escobedo como el jefe de las tropas en Querétaro en contra de Maximiliano y su gente. Ahí tenía esa espinita clavada, ¿no? Incluso también nos platica el maestro Dr. Jaime que Porfirio Díaz era asiduo lector de todos los partes de guerra en los que Mariano Escobedo de la Peña había participado. Entonces, un personaje importante, tan importante que en nuestra ciudad hay un municipio con su apellido, Escobedo, Nuevo León, y una alameda, la Alameda que está en el centro de Monterrey, que desde 1915 lleva el nombre de Alameda Mariano Escobedo. Les agradezco mucho su atención, le agradezco mucho a Radio Nuevo León y a Nuevo León en la Hora Nacional por permitir que estos datos históricos se difundan. Y bueno, les deseo una excelente noche en compañía de su familia, amigos, y pues aquí estaremos próximamente compartiendo más datos históricos en Nuevo León en la Hora Nacional. Buenas noches. Y vamos ahora con nuestras propuestas de eventos artísticos y culturales para los próximos días. La primera propuesta es la película documental Al son de Benno. El realizador Ilan Lieberman investiga la figura de su padre, Benno Lieberman, pionero de la musicología y el folclore en México. La pueden ver en la Cineteca de Nuevo León, en la Sala 2,
Revisen la cartelera para conocer los horarios en la página de Conarte, www.conarte.org. Y la Secretaría de Cultura de Nuevo León nos está invitando a participar en 3 convocatorias de cara a los festejos del Bicentenario de Nuevo León. La primera de ellas es sobre la creación del himno de esta celebración, la segunda sobre la creación de la bandera de la celebración y la tercera es un concurso de fotografía capturando imágenes que reflejen los valores, la historia y la identidad del Estado y que representen los logros, el espíritu, condensando todo el legado cultural que reflejen los valores, la historia y la identidad del Estado de Nuevo León. Para más información, si les interesa esta convocatoria, comuníquense al 81 20 33 0103 o bien al correo electrónico convocatorias200s@nuevoleon.gov.mx. También continúe Cena con Arte con la apuesta a las ruinas de la memoria. Las funciones del 26 al 28 de este mes. Los horarios, viernes y sábado a las 20 horas, domingo 16 horas. Y nos esperan en la sala experimental del Teatro de la Ciudad. Y el patio de las esculturas de la Pinacoteca del Estado, ubicada en Colegio Civil, nos espera con una actividad súper interesante que se llama Adopta un libro. Comparte tus libros, dónalos o participa en talleres, disfruta de música, lecturas y juegos de integración. Este 28 de enero de 12 de mediodía a 2 de la tarde. Así que concluimos con Nuevo León en la hora nacional. Esta es una producción del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León y la Oficina de Comunicación del Poder Ejecutivo del Estado, en colaboración con la Secretaría de Cultura. Yo soy Daniela García y los invito a acompañarnos la próxima semana a través de radio, televisión y redes sociales. Y yo soy Roberto Uriel, agradezco muchísimo que nos hayan acompañado estos momentos. Hasta la próxima. Nuevo León, en la hora nacional.